El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, pues es eterna e inmutable. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Jesucristo dijo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Guarda en tu corazón la palabra de Dios, para no pecar contra Él y mantenerte firme en la fe. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y discierne los pensamientos del corazón. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios nos ha dado su palabra para que tengamos esperanza, consuelo y fortaleza en medio de las pruebas. La palabra de Dios es dulce como la miel y más preciosa que el oro refinado, pues en ella hay gran recompensa. Los cielos fueron hechos por la palabra del Señor, y el aliento de su boca creó todo el universo. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y su palabra nos instruye en el camino recto. Jesús nos enseña que quien escucha y obedece su palabra es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La palabra de Dios permanece para siempre, aunque todo lo demás pase y desaparezca. El Señor envía su palabra y sana a los enfermos, liberándolos de sus aflicciones. La palabra de Dios es escudo para los que en Él confían y refugio en tiempos de angustia. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y nos guía en toda verdad. Los mandamientos del Señor son puros y alumbran los ojos del entendimiento. El que ama a Dios guarda su palabra, y en Él permanece el amor perfecto del Señor. Jesucristo mismo es la palabra hecha carne que vino a habitar entre nosotros. El que oye la palabra y la pone en práctica es bendecido en todo lo que hace. Los que confían en la palabra del Señor renuevan sus fuerzas y vuelan como las águilas. La palabra de Dios es un arma poderosa contra el enemigo y nos da victoria sobre toda adversidad. Dios ha exaltado su palabra y su nombre sobre todas las cosas. No debemos añadir ni quitar nada de la palabra de Dios, porque es perfecta y completa. La palabra del Señor consuela a los afligidos y fortalece a los débiles. Jesucristo dijo: Si mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queráis y os será hecho. El que confía en la palabra de Dios nunca será avergonzado, porque Dios cumple sus promesas. Dios nos ha dado su palabra como espada del Espíritu para resistir las tentaciones. El que escucha la palabra de Dios y la rechaza será juzgado por ella en el día final. El amor de Dios se manifiesta en su palabra, que nos revela el camino de salvación. Dios promete que su palabra dará fruto en su tiempo, como la lluvia que riega la tierra. La palabra del Señor es firme y fiel, nunca cambia ni se contradice. El propósito de la palabra de Dios es guiarnos hacia la vida eterna a través de Jesucristo. Los que aman la palabra del Señor encuentran en ella paz y gozo inquebrantable. Jesucristo oró al Padre diciendo: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En tiempos de prueba, la palabra de Dios es nuestro refugio y fortaleza. La palabra del Señor nos recuerda que somos peregrinos en este mundo y que nuestra verdadera patria está en los cielos. Dios revela sus planes y propósitos a través de su palabra para que confiemos en Él. El Señor nos anima a escudriñar las Escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna.
El hombre prudente edifica su vida sobre la palabra de Dios y no sobre palabras de hombres. El gozo del creyente se fortalece al meditar en la palabra de Dios cada día. El Señor ha puesto su palabra en nuestra boca para anunciar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios nos enseña a vivir con justicia, misericordia y humildad delante de Él. Si confiamos en la palabra del Señor, no temeremos el día de mañana, porque Él es fiel a sus promesas. Dios ha enviado su palabra al mundo para que todos crean en su Hijo y tengan vida eterna.